No porque Dios quiso apartarse, sino porque ellos le dijeron, dice la palabra del Señor que nosotros los seres humanos tenemos el libre ¿qué? Albedrío. Tomamos nuestras propias decisiones. Somos libres para tomar nuestras propias decisiones. Y hay un pasaje en el libro de Eclesiastés que todo me es lícito. Y algunos se lo saben. Todo me es lícito, ¿más qué? Más no todo me conviene. Entonces, aquí ellos pensaron que el adorar ídolos, el hacer su propia voluntad era lo que más les convenía. Y bueno, entonces el pueblo ya estaba sufriendo demasiado. Como le digo, todo se estaba acabando. Si nosotros tenemos 3 meses de verano y ya nos... ¡Uy, Padre! ¿Cuándo irá a volver a llover, Señor? Así sea un rocío, Señor. Porque mira cómo está. O nosotros en nuestro cuerpo dejamos ¿de qué? De darle líquido. ¿Y qué pasa? Nuestro cuerpo también se va ¿qué? Resecando, ¿cierto? Comienzan nuestros riñones a sentirse, porque necesitamos del líquido para funcionar bien, ¿cierto? Para que haya una buena salud. Y de hecho los doctores recomiendan tomar como mínimo ¿qué? 8 vasos. Y nosotros, por lo menos yo soy como un poquito desordenada en esa parte de estar tomarme 8 vasos. No, tomo agua, pero no la suficiente. Entonces el agua es vital. Llegó la sequía, llegaron los problemas, llegaron las adversidades, pero no fue por culpa de Dios. Entonces hay un pasaje aquí en la Biblia, 18, 17, vamos al versículo 18, 17, dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? O sea, acá el rey acá le está diciendo a Elías, ¿eres tú el que trajo esta sequía, el que trajo los problemas, el que trajo la situación adversa a Israel? Y miren lo que, y aquí en el 18 dice, capítulo 10, versículo 18, y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino ¿quién? Tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo ¿qué? A los Baales. El pueblo, el rey, saca a Dios de su corazón, saca a Dios de su vida, y después que vienen los problemas, vienen las adversidades, ¿le echan la culpa a Dios? Y quizás nosotros también hemos hecho esto. Conociendo de un Dios, porque el rey conocía de Dios, estos reyes conocían de Dios, y cada vez que subía un rey a gobernar, hacían lo malo delante de Dios. Amén. Y después se encargan de culpar. Usted, el profeta, fue el que vino y nos trajo esta sequía. Y aquí el profeta le dice, no señores, no Señor, fueron ustedes mismos. Ustedes mismos son los que le dijeron a Dios que no querían más de Él. Pero hay algo que Dios quiere hacer con usted nuevamente, rey acá. Él quiere volver a enviarles agua. Pero ustedes, ¿qué deben de hacer? De arrepentirse, de arrepentirse. Reunieron a todo el pueblo, eso lo dice unos versículos más atrás, ustedes lo pueden leer en su casa. Reunieron a todo el pueblo y Elías, el profeta, le dijo, bueno, decidan, o quieren seguir a los Baales, a sus dioses, o quieren volver a Dios. Se quedaron por un momento callados, se quedaron ahí callados, y comienza Elías, dice, vea, comenzó, levantó un altar, dijo, va a pasar esto. Vamos a ofrecer sacrificio a Dios. Ustedes traigan sus
450 profetas de Baal, traigan sus 400 profetas de la reina Acera y van a, ustedes todos esos profetas, son 900 profetas, comiencen a clamar a Baal, comiencen a clamar a Acera para que devuelva el líquido, para que vuelva a llover, comiencen a clamar. Y esto lo vemos unos versículos adelante. Dice que comenzaron a clamar, comenzaron a orar, que les dio todo el día, comenzaron a rajar sus carnes, a decir, bueno, Baal, ayúdanos, envía el agua, ayúdanos, y nada sucedió. Cuando llegó el turno del profeta de Dios, de un solo hombre de Dios, dice que ahí hubo la respuesta. Un solo hombre de Dios enfrentando a 900 hombres, hermanos. Un solo hombre de Dios. Porque el poder viene ¿de dónde? ¿El poder de dónde viene? El poder viene de Dios. No era de la cantidad de profetas que hubiera allí, sin Dios, sino de la persona que tenga a Dios y tome de su autoridad. Amén. Y dice que el profeta le dijo acá, bueno, entonces, cuando vieron que hubo la manifestación más grande, más poderosa, que descendió fuego del cielo, que encendió allí este holocausto, este sacrificio, dice que la gente ahí sí toda se arrepintió, comenzaron a glorificar a Dios, comenzaron a alabar a Dios y dijeron, queremos seguir a Dios. Entonces, ahí ya cuando ya esto pasó, ahí es cuando comienza Elías y le dice, bueno, acá el Señor va a volver a enviar su bendición a esta nación, porque hubo un arrepentimiento. Hermanos queridos, dice el Señor en su palabra, y póngale mucha atención a esta palabra que dice el Señor hoy para nosotros. A veces, y en este tiempo está pasando mucho, estamos dando prioridades a todo lo que no se llama Dios. Prioridad, y estamos dejando a Dios a un lado. Ni siquiera el domingo queremos dedicarlo para el Señor. Ni siquiera. En muchas ocasiones, y como Satanás es astuto, comienza, como laboramos toda una semana, comienza, y el domingo, que es el único día que me puedo levantar tardecito, no, tengo que irme para la iglesia. Entonces comenzamos a darle espacios a otras cosas y estamos dejando a un lado la presencia del Señor. Y por eso llegan esas sequías espirituales. Por eso ya no queremos orar, ya no queremos cantar, ya no queremos ayunar, porque estamos diciéndole, Dios, pues mi trabajo es más que suficiente, lo que gano es más que suficiente. Tenemos a los Baales, Señor, es más que suficiente. Mi trabajo es más que suficiente, Dios. Irme de paseo es más que suficiente. Eso va a traer la unión de mi familia. Eso va a traer, Señor Jesús, lo que necesito para sacar esta familia adelante. Y se está formando una sequía ahí en sus corazones. Se está formando esos sequedales. El pasto verde está comenzando a cambiar de color. Los árboles se están comenzando a caer sus hojas porque no está entrando esa vitamina, esa palabra de Dios, esa búsqueda de Dios en nuestros corazones.
Hermanos, el Señor hoy nos invita a que recordemos que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Que usted mueve la mano de Dios, que usted mueve el corazón de Dios si permanece fiel en Él, si confía en Él, si le da el primer lugar a Él, aleluya. Si está bajo sus mandatos, Él te va a sustentar en todo momento, en todo tiempo y a toda hora. Él está para el cuidado de sus hijos, amén, 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 aleluya. Dios le habló a Elías y le dijo, va a suceder esto. ¿Por qué Dios le habló a Elías? Porque Elías estaba dispuesto a escuchar la voz, porque Elías estaba en plena comunión con Él, porque Elías estaba guardando el pecado, porque Elías estaba separado del pecado. Dios te está hablando a ti hoy, porque tú eres ese Elías que se ha apartado del pecado, tú eres ese Elías que ha dejado al mundo a un lado para seguir los parámetros de Dios, para seguir las enseñanzas de Dios, para seguir los valores que da el Señor, para seguir cumpliendo los mandatos que da el Señor, amén. Usted es ese Elías que puede mover el corazón de Dios para que esta nación no perezca de sed, para que tu familia no perezca de sed. Usted puede mantener su casa reverdecida porque está en comunión con el Padre Celestial, porque está allí protegido por el Dios viviente, amén. Usted puede estar sustentado en medio de estos tiempos difíciles y adversos. El Señor nos sigue sosteniendo, el Señor nos sigue guardando, el Señor nos sigue protegiendo. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de sus hijos, amén. Y cuando falta en un lado, el Señor va a proveer, te va a llevar a otra bendición más grande, amén. Faltó el agua del arroyo, pero el Señor llevó a Elías a una casa de una mujer viuda. ¿Por qué? Porque allí tenía la bendición, amén. Ese es el Dios que tenemos en este lugar. Ese es el Dios que usted debe seguir alabando. No le permita a Satanás, no le permita a Satanás que quite esta bendición, que quite esta agua espiritual. Dice que el Señor es la fuente de agua de vida, y del que ella bebe, ¿qué? Nunca jamás tendrá sed. Por lo tanto, hermano, estaba la sequía, estaban las adversidades, pero el Hijo de Dios seguía guardado, protegido y sustentado. Amén. A veces falta cosas en nuestra casa, pero nunca nos hemos acostado sin comer. A veces la economía está difícil, dura, pero Dios sigue glorificándose y usa los cuervos como los usó allí con Elías, amén, porque ese es el Señor, amén. Pero donde vamos a centrar el mensaje es que cuando Dios le dice a Elías, ve y habla con Acab, porque voy a volver a enviar agua, ve. Y él fue a encontrarse con el rey y le dijo, va a suceder esto. Come rapidito, ahí lo leímos, come rapidito en el 41. Entonces Elías dijo acá, sube, come y bebe, porque una lluvia grande, ¿qué? Se oye, una lluvia grande se oye. Pero si no había sino sol, no había sino sequedad, ¿dónde escucha esa lluvia? Diría acá, ¿dónde la escucha? Porque miró a los cielos ¿y qué? No vio nada. Pero le dice, ve, porque cuando el Señor habla, eso se cumple. Cuando el Señor quiere traer bendiciones, hermano, así no veamos nada, la bendición llega. ¿Cuántos lo creen? Llega la bendición, aleluya.
Llega esa bendición que Dios tiene hoy para tu vida, si le crees a Él. Elías no veía nada, pero escuchaba una grande lluvia. ¿Por qué? Porque estaba conectado con el Padre Celestial. A veces usted en su familia no ve nada, no ve sino unos hijos en desobediencia, no ve sino una sequía. No, ¿a dónde hay una nube que traiga? ¿Dónde está esa bendición que habla Elías? ¿Dónde? Diría el rey. Pero Elías le sigue diciendo, una grande lluvia se aproxima, come rápido. Y le dice a su criado, ve y sube y mira, porque se acerca una grande lluvia. El criado tampoco podía ver nada. Subió y ¿qué pasó? Volvió ante Elías y le dijo, no hay nada, no veo nada, no sé, creo que estás como un poco, como a veces nos llaman a nosotros, ¿cierto? Estás un poco, porque cuando uno va y confiesa, va a algún lugar y uno dice, no, el Señor te va a sanar, el Señor te va a ayudar, esa respuesta de Dios viene. A veces nos convertimos en esos Elías y nos dicen, pero mire, el montón de facturas que tengo acá, y uno dice, no, el Señor va a proveer para pagar todo estas deudas, el Señor va a sanar tu cuerpo, el Señor va a cambiar ese hijo rebelde, el Señor va a cambiar ese esposo incomprensivo, el Señor va a cambiar esa esposa regañosa, el Señor. Y comenzamos a profetizar y comenzamos a dar la palabra aunque no estamos viendo nada. ¿Sí les ha pasado? El Señor dice que lo sigamos haciendo, porque eso es creerle a Dios, porque estamos viendo en fe. Vino el criado y le dijo, no vemos nada, yo no veo nada. Dice, vuelve y sube. Pero como él sabía que iba a volver a bajar, vuelve y sube 7 veces. 7 veces. A la 7ª vez viene y me dice, pero sube, mientras tanto, tal vez no era muy cerca. Pero le dijo, vaya, sube 7 veces. Pero ¿qué pasaba? Mientras tanto, Elías seguía ¿qué? Orando ¿de qué? Postrado en el piso. Dice que metida su cabeza dentro de las rodillas, estaba diciendo, Padre, glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Dios, glorifícate, Señor, que descienda esa lluvia, que descienda esa bendición, que descienda. Y el criado iba y subía y venía y estaba en esa labor, pero él estaba creyéndole a Dios, él seguía en la presencia, confesando el milagro, confesando la bendición de Dios, y el criado iba y venía, y a la 7ª vez viene y le dice, profeta, Elías, veo una nube así de grande como la palma de mi mano. Así nada más la veo. Yo creo que el criado no tenía la suficiente fe que tenía ¿quién? Elías. Y él, todo preocupado, no veo sino una nube como la palma de mi mano. Me imagino este criado todo angustiado, ¿qué vamos a hacer? No veo nada. Y usted ya dijo que iba a haber agua, que iba a haber una grande lluvia, que iba a haber una grande bendición, pero no veo sino una nube como la palma de... Mírese su mano, así era la nube, como la de grande. Para toda una nación, que hubiera agua de esa nubecita. Y Elías le dice, aleluya, dice allí. Y a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar, y él dijo, ve y di acá su carro y desciende para que la lluvia ¿qué?
no te ataje. ¿Cómo sería? ¿Cómo iba a ser esa gran lluvia? Ustedes han visto las noticias allá en Barranquilla cuando llueve y comienzan esos arroyos y se llevan lo que haya ahí por delante. Pues así va a ser esto. Y le dice el profeta, ve y dile acá que rápido, que se mueva, porque si no, ahí va a quedar en medio de la lluvia, no va a poder llegar al lugar donde tiene que ir. Entonces, él estaba en eso, estaba hablando con eso cuando dice que se cerraron los cielos. Se cerró el cielo y comenzó todo a oscurecerse y comenzó ¿a qué? A descender la lluvia, a descender la bendición en ese país, amén. Y dice que ahí el Señor comenzó a glorificarse, a cumplir esa promesa que le había dado al profeta. Se necesita tener fe, ver en fe y estar en fe para recibir las bendiciones de Dios. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Una fe no por vista, porque si el profeta hubiera tenido por vista lo que Dios iba a derramar, no lo hubiera creído, no lo hubiera profetizado. Pero él andaba en fe. Usted y yo, hermanos queridos, debemos andar en fe y no por vista. Y debemos de tener nuestros oídos atentos a lo que Dios habla, porque cuando Dios habla, eso se cumple. ¿Cuánto lo creen? El Dios soberano dijo, no más sequía, ya llega el agua para que se vuelva a reverdecer todo, para que vuelva, vea, en medio de la sequía a brotar esas plantas tan hermosas. No más sequía allí en tu casa, hermano. No más sequía. Basta ya de mirar la nube como la palma de la mano, basta ya, dice el Señor. Mírenme a mí, dice Dios, crean en mí, porque si yo digo, dice el Señor, que voy a cambiar tu familia, que voy a bendecir tu familia, eso voy a hacer, dice el Señor. Porque si yo digo, te voy a sanar, te voy a levantar de ese lecho de enfermedad, eso voy a hacer, dice el Señor. Basta ya de estar mirando lo que tiene al frente de tus ojos. Mira en fe. El profeta no se levantó de allí hasta no ver la gloria de Dios descender a través de esa grande lluvia. No te levantes, no salgas de la presencia del Señor, no dejes de orar, no dejes de clamar, no dejes de seguir congregándote hasta no ver la gloria de Dios. Ahí sí te puedes levantar, ahí sí puedes decir, Dios, ¿qué más hago? Y seguir ahí aferrado a su presencia y seguir declarando. La bendición va hasta la quinta generación, Señor. Hasta la quinta generación, Señor. Usted lo debe estar confesando, pero lo debe estar declarando, lo debe estar creyendo y lo debe estar visualizando en el Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque ahí es donde usted va a ver la bendición, ahí es donde usted va a poder llevar la victoria a todo aquel que le rodea. Elías, un solo profeta del Dios viviente, llevó la victoria a toda una nación, a toda una nación. Usted y yo, hermanos, somos puestos aquí en esta tierra, en esta ciudad de Cali, para llevar, para estar
y llevar la bendición a todo aquel que le rodea, allí en el barrio donde tú vives, allí en la oficina, en el empleo, en donde tú trabajas, en el negocio donde estás, allí tú llevas la bendición de Dios, porque tú eres ese hijo de Dios, el cual Dios ha llamado para impartir bendición. La lluvia no solo descendió para Elías, la lluvia descendió para toda una nación. La bendición no está solo para ti, la bendición está para todos aquellos que te rodean, para todos aquellos a cual usted le hable, allí está la bendición de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Colócate en pie, hermano, colócate en pie. Colócase sobre sus pies. Lo que le permitió